días y este buen querer. Sí, vamos a seguir de pie. Sí, a bailar, luchar y vivir bien. Nos faltan las sonrisas de las que no están, pero sus rebeldías nos alumbran el andar. Vestimos nuestros cuerpos con el sol y el mar, los ríos, las montañas, palabras que nos llevan a soñar. Vamos a seguir de pie, sí, a bailar, luchar y vivir bien. Defender para vivir y vivir bien. Defender para vivir y vivir bien. Defender para vivir y vivir bien. Que se acaba la huelga, que se jode la toma si no estoy, que aquí nadie organiza, que no puedo dormir si es que no voy, salió mala la alerta, no fregues que el salto se acabó, no contestan llamadas, me dejaron en vista, nadie respondió, espérate un ratito, y cuídate, querete mucho más, admírate las ganas, en tu tierra y tu cuerpo vivirás, este es mi territorio, si alguien tiene que irse no soy yo, que se vayan toditos, los que roban y matan sin dolor, defender para vivir y vivir bien. Defender para vivir y vivir bien, porque nos gusta la vida, la queremos compartida. Defender para vivir y vivir bien. Defender para vivir y vivir bien. Enredadas, complicadas, indignadas y valientes. Defender para vivir y vivir bien. Se guarda cada hora dentro de la piel. Un día pasa bien, el otro y vuelve a amanecer. Corriendo todo el día, tanto hay que hacer. La lucha, las tortillas y este buen querer. Sí, vamos a seguir de pie. Sí, a bailar, luchar y vivir bien. Nos faltan las sonrisas de las que no están, pero sus rebeldías nos alumbran el andar. Vestimos nuestros cuerpos con el sol y el mar, los ríos, las montañas, palabras que nos llevan a soñar. Vamos a seguir de pie, sí, a bailar, luchar y vivir bien. Defender para vivir y vivir bien. Defender para vivir y vivir bien. Defender para vivir y vivir bien.
salió mala la alerta. No fregues que el salto se acabó, no contestan llamadas. Me dejaron en vista, nadie respondió. Espérate un ratito y cuídate, querete mucho más. Olvídate las ganas, en tu tierra y tu cuerpo vivirás. Este es mi territorio, si alguien tiene que irse no soy yo. Que se vayan toditos los que roban y matan sin dolor. Defender para vivir y vivir bien. Defender para vivir y vivir bien. Porque nos gusta la vida, la queremos compartida. Defender para vivir y vivir bien. Defender para vivir y vivir bien. Enredadas, complicadas, indignadas y valientes. Defender para vivir y vivir bien. Se guarda cada hora dentro de la piel. Un día pasa, viene el otro y vuelve a amanecer. Corriendo todo el día, tanto hay que hacer. La lucha, las tortillas y este buen querer. Sí, vamos a seguir de pie. Sí, a bailar, luchar y vivir bien. Nos faltan las sonrisas de las que no están, pero sus rebeldías nos alumbran el andar. Vestimos nuestros cuerpos con el sol y el mar, los ríos, las montañas, palabras que nos llevan a soñar. Vamos a seguir de pie, sí, a bailar, luchar y vivir bien. Defender para vivir y vivir bien. Defender para vivir y vivir bien. Defender para vivir y vivir bien. Que se acaba la huelga, que se jode la toma si no estoy, que aquí nadie organiza, que no puedo dormir si es que no voy. Salió mala la alerta, no fregues que el salto se acabó, no contestan llamadas, me dejaron en vista, nadie respondió. Espérate un ratito y cuídate, querete mucho más. Olvídate las ganas, en tu tierra y tu cuerpo vivirás. Este es mi territorio, si alguien tiene que irse no soy yo. Que se vayan toditos los que roban y matan sin dolor. Defender para vivir y vivir bien. Defender para vivir y vivir bien. Porque nos gusta la vida, la queremos compartida. Defender para vivir y vivir bien. Defender para vivir y vivir bien. Enredadas, complicadas, indignadas y valientes. Defender para vivir y vivir bien. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este inicio de actividades en el marco de la celebración de los 10 años de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Estamos muy contentas de compartir con ustedes esta celebración de una década de acompañamiento, solidaridad,
cuidado colectivo y lucha que hemos vivido junto a muchas y muchos de ustedes. Soy Catherine Cruz, integrante de la Red de Defensoras, y hoy voy a estar moderando la presentación del informe semestral de agresiones a defensoras de derechos humanos en Honduras, que hemos denominado La normalidad siempre ha sido el problema. Informe que contiene datos y análisis de la situación de las defensoras entre enero y julio de 2020. Para la presentación de este informe contamos con la participación de 2 compañeras, parte del equipo de trabajo de la red, quienes son las encargadas de la documentación y del análisis de las agresiones a defensoras. Ellas son Melissa Cardosa y Ninosca Alonso. Además, ellas hicieron el informe que vamos a compartir con ustedes. Bienvenidas, compañeras. Y como invitadas especiales, a quienes agradecemos mucho por su disposición y de antemano agradecemos por sus apreciaciones y el análisis de los resultados de este informe, tenemos a Sandra Maribel Sánchez, periodista y compañera nuestra, y Heidi Alachán, abogada especialista en derechos humanos, a quienes también les damos la bienvenida. A lo largo de la transmisión nos pueden hacer preguntas o escribir sus comentarios y les vamos a dar lectura en su momento, después de la presentación y de los comentarios de nuestras invitadas. Para la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, que cumplimos 10 años de trabajo y hemos tenido como uno de nuestros pilares fundamentales en nuestro trabajo el registro de incidentes a mujeres defensoras. Y es desde el registro que podemos mapear cómo suceden las agresiones, a quiénes les están sucediendo, cómo se explican esos incidentes, quiénes los hacen y sus impactos, así como las reacciones y fortalezas de las compañeras defensoras ante estas situaciones adversas. Con este informe, que tiene su origen en el registro de agresiones a defensoras que realizamos desde el año 2011, como parte de la estrategia de protección integral feminista, este informe se ha redactado a través de datos obtenidos a través de instrumentos y desde las experiencias y lo que se ha ido tejiendo con otras compañeras. Con este informe tenemos la intención de que sea un material de apoyo, un material de trabajo, de conocimiento y de reflexión para las defensoras principalmente, porque es desde ellas que salen estas palabras. Durante estos 7 meses, de enero a julio, ocurrieron 529 agresiones a defensoras, de las cuales 100 son agresiones personales, 425 agresiones colectivas y 5 agresiones institucionales. Además, de enero a julio emitimos 20 alertas defensoras, que este es un instrumento, que es conocido a través de las redes sociales de la red. Es un mecanismo con el que nosotras denunciamos tanto a nivel nacional como a nivel internacional y que ilustra el abanico de agresiones que viven las defensoras tanto a nivel individual, desde sus colectividades y comunidades. Los datos de este informe también vale mencionar que son datos preliminares, porque seguimos registrando durante todo el año incidentes que a veces no logramos ubicar, a veces no en el tiempo en el que ocurren. Muchas veces las defensoras tampoco reconocen que están viviendo agresiones y a veces tenemos que perseguirlas para que nos cuenten sobre esos incidentes que han vivido o están enfrentando. Y en otras ocasiones, en muchas zonas del país donde nos solicitan, no lo alcanzamos a llegar. Por eso es que decimos que son preliminares y también sabemos que tenemos un subregistro que a lo largo de los años intentamos reparar y poder sanar. Con este informe nombramos que reconocemos que esto que se ha llamado normal siempre nos ha parecido un modo de vida en el que todo cuesta demasiado a las mujeres, a todas las que no cabemos en un modelo en el que siempre nos han querido meter y que somos un montón. Con esa normalidad nos han querido hacer creer que era normal que se robaran el dinero del seguro social, que muriera tanta gente, que las ladronas y los ladrones de ese dinero anden como si nada. Porque de esa manera nos adelantaban esa maña de robarse todo y que hace que la pandemia crezca más en su virulencia, porque han desfalcado la economía del pueblo hondureño. Y esto no debería de ser así. Además, no es culpa de un virus. Deberíamos de sentir que vivir es un derecho y no un privilegio, y que merecemos salud pública de calidad, así también merecemos educación de calidad, comida, poder descansar, entre tantas cosas más. Y esto, pues, lo nombramos y es el patriarcado racista neoliberal. Es la fantasía de que la vida hermosa solo es para poquita gente.
Y para profundizar más, eso lo haremos con la participación de Melissa y de Ninosca, quienes presentarán este informe de 7 meses de este año en pandemia, con todo lo que hemos logrado documentar sobre las agresiones a defensoras de derechos humanos. Y pues antes de dejarlas con ella, vamos a ver un video introductorio. El país está habitado por mujeres con enormes retos para resolver su vida mientras sostienen familias y no se contagian del COVID-19. Hay quienes además hacen parte de colectividades que luchan por la vida, y a ellas la crisis sanitaria no las detuvo, pero las confrontó con una realidad que no habían conocido. El informe de agresiones a defensoras de derechos humanos en Honduras reunió a 37 defensoras que hicieron registros de agresiones personales. De ellas, 15 tienen dependientes a su cargo, que son menores de edad, jóvenes y adultos mayores. En total, 43 personas a las cuales ayudan a sostenerse. Los departamentos en los que más agresiones se reportaron fueron Francisco Morazán, Colón, Choluteca, Atlántida, Cortés, La Paz, Comayagua, Valle y Lloro. La edad de las defensoras en promedio es de 43 años, en un rango de 19 a 73. Toda una vida de luchas que demuestran que en este país la fuerza de las mujeres no se agota en la juventud. De las defensoras que se registraron, 34 son mujeres, 2 mujeres trans, ambas asesinadas, y una de género no binario. De las mujeres que mencionaron su oficio, las más agredidas han sido las abogadas, por la defensoría de otras mujeres o las luchas comunitarias. Las más amenazadas y perseguidas son las que defienden tierra y territorio, seguidas por las defensoras del derecho a defender, las que defienden derechos sexuales y reproductivos y la vida libre de violencia. Es decir, los dos grandes ámbitos de la agresión son la lucha por la tierra y el territorio y por el cuerpo de las mujeres y su autonomía. Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.
Bueno, ahora te damos la palabra, Meli, para que comences. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras. Muchas gracias, Ingrid, a Arone, ahí en los controles, y a las compañeras decirles que, bueno, estamos aquí empezando, no formalmente, pero sí con muchos ánimos, estos festejos de los 10 años de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Tenemos muchas actividades y empezamos con un informe que probablemente no tenga las mejores noticias, un informe dedicado a ustedes, compañeras defensoras, a las luchadoras que están ahí escuchándonos en muchos lados. Ustedes pues son las que más saben de lo que pasa en el país, pero creo que nosotras hacemos este esfuerzo de sistematizar información y de intentar que esta información sirva para algo, que sirva para saber dónde estamos paradas, que sirva para saber las fuerzas que tenemos y que sirva para protegernos. Desde la red, entonces, este es una herramienta de trabajo, de lucha, de acción y, ¿por qué no decirlo?, de fuerza, aun cuando lo que registramos y los datos que vamos a ver, pues evidencian lo que todas sabemos. Pero bueno, decirles también que el informe va a estar disponible y que seguramente van a escuchar ahora muchísimos datos y muchos elementos que no fácilmente se procesan, pero van a estar disponibles para que ustedes lo puedan leer, compartir. Como ya dijimos, está dedicado a las mujeres defensoras. El informe tiene varias partes, lo vamos a presentar a lo largo de este rato que estaremos juntas. La primera de ellas es que habla sobre lo que ya estaba antes del COVID-19 y una sección que hemos llamado Mujeres ante el despojo neoliberal. Después hicimos un segmento que habla sobre la violencia patriarcal, el odio y la discriminación racista durante la pandemia, y otro que llamamos Mujeres y Defensa Territorial. En todos estos vamos a ir como desgranando, digamos, los datos y los análisis y el contexto de esta información para que también veamos que las cosas suceden en las condiciones en que vivimos ahora. Lo nuevo en la pandemia ha venido a agudizar todas las condiciones de riesgo y las condiciones mismas de sobrevivencia de nuestras compañeras y de las comunidades, y además a reinstalar la idea pues de que hay una fuerza institucional, militar y policial que se encargan ahora de nuestra seguridad, lo cual nunca ha sido cierto, lo veremos cuando hablemos de perpetradores, y una serie de discursos desde el poder, como el miedo, como ahora no es el miedo, sino cada quien se cuida, ¿verdad? Y la economía es primero, mientras que se han robado, han hecho semejantes pillajes con el dinero del pueblo también en ese tiempo de pandemia. Entonces vamos hilando datos de las agresiones concretas de estas 100 mujeres de esas 100 agresiones personales, de las 425, ya se me olvidó, ¿dónde está en total son 530 agresiones que han vivido las defensoras. Unas son de carácter personal, colectivas e institucionales. Estas son categorías que usamos en el registro. Son categorías que quieren decir que algunas vienen a denunciar sus agresiones a nivel personal, otras han sido colectivamente agredidas y otras son sus organizaciones e instituciones las que fueron agredidas. Bueno, a lo largo de la charla, de lo que presentemos, y al final también podemos tener más tiempo para volver sobre estos datos. Y le doy la palabra a Ninosca Alonso, que es una integrante jovencita, nueva compañera de nuestro equipo, y bienvenida esta tarde, Ninosca, adelante. Gracias, Melissa, y buenas tardes a todas las que nos están sintonizando el día de hoy. Es un gusto poder aportar, digamos, algunas reflexiones respecto a las violaciones de derechos humanos de las mujeres defensoras en los territorios, en los barrios y en todas las partes del país, ¿no? Tal y como decía Melissa, pues hay varios apartados. Yo me voy a enfocar en este momento en desglosar un poco los hallazgos de lo que estaba antes del COVID-19 y la situación de las mujeres ante el despojo neoliberal, ¿no? Cabe destacar que nos gusta mucho referirnos a darle nombre al patriarcado, o sea, darle nombre a los patrones, y ese es el punto de partida de este informe, justamente porque
Durante décadas, los patrones de tanta gente trabajadora de Honduras, de apellido Facusé, Atala, Nasser, Cafi, Hernández, Gutiérrez y otros, han emprendido un proceso de despojo de nuestra tierra, nuestra comunidad, nuestro barrio y nuestra casa. Para esto se han amparado en el Estado, cuya única y penosa función ha sido la de poner a los militares y policías como escudo protector de sus propiedades acumuladas a costa de nuestra miseria, y enriquecerse más por todos los medios mafiosos que saben hacer y que han desarrollado con habilidad. Ellos, los patrones, los más ricos y poderosos, son los dueños del capital y toman las decisiones que les favorecen a sus intereses, pero que no corresponden al anhelo del buen vivir del pueblo de Honduras y de las mujeres. Eso nos está mostrando esta crisis, que es en la que es más importante, la economía que la vida de la gente, ¿no? La violencia machista y patriarcal ha arreciado, pues las mujeres nos hemos enfrentado a grandes capitalistas, racistas, que se han encargado de acumular dinero ejerciendo violencia contra nosotras, militarizando nuestros territorios, haciéndonos sentir cada vez menos seguras, con nuestro espacio más reducido para caminar, disfrutar y compartir. Y porque también todos los hombres, por su cultura masculinista, han creído y piensan que somos un territorio para cumplir sus trabajos y deseos, aún nuestros compañeros de lucha y de vida, ¿no? Y hay que decirlo. Pero como no nos hemos dejado, las mujeres organizadas y defensoras siempre seremos objeto de ataques por parte de estos señores que son los dueños de casi todo, los cuales no son solo hombres, también hay algunas mujeres que son parte de esa clase social o que trabajan para ellos, ¿no? La pandemia del COVID-19 ha hecho más visible la violencia y el despojo que viene gestándose desde hace mucho tiempo, ¿no? Pese a los miles de millones de lempiras aprobados por el Estado para hacerle frente a la pandemia, basta con pasar por un hospital o asomarse a las carpas indignas que se han montado para que la gente llegue a morir. Y una se pregunta, como dice la consigna, ¿dónde está el dinero? Y bueno, desde ya días también sabemos las respuestas a esa pregunta, ¿no? Una buena parte de este año, desde la red hemos estado asistiendo a las problemáticas que son parte de la defensa de los derechos humanos, pero que no son las de siempre y que están relacionadas fundamentalmente con alimentos, seguridad básica, medicina y muchas otras, ¿no? O sea, la crisis del COVID ha puesto de manifiesto una crisis mayor, que es histórica, que es estructural y demás, pero que agrega otros elementos que antes no habían sido contemplados en la labor de defensoría de los derechos humanos y de las mujeres. Y bueno, justamente por eso, cuando hablamos del despojo neoliberal, decimos que hoy nos enfrentamos a muchas dificultades y problemas, ¿no? Lo fundamental, que es tener ingresos para la comida, las medicinas y todo lo que se necesita, y que cada día se vuelve más difícil tener, ¿no? Según dicen economistas que estudian estas crisis, pues 7 de cada 10 familias perdieron sus ingresos estos meses de pandemia, ¿no? Y hay que decir además que esta crisis económica se va a profundizar en los próximos meses, ¿no? Más y más vemos cómo mujeres con hijos e hijas se apostan en las calles principales de las ciudades y en las salidas de carretera para pedir dinero para comer, y la policía las desaloja con violencia. Miles de mujeres han sido despedidas de sus trabajos sin indemnización alguna o suspendidas sin más. Es el caso, por ejemplo, de las empleadas de la maquila en Cortés, quienes desde el principio de la pandemia fueron de las más propensas al contagio, porque la poca ventilación y el hacinamiento en el espacio laboral es caldo de cultivo para el coronavirus. Para el 17 de marzo, hace ya varios meses, se habían suspendido a más de 165,000 empleadas y empleados de la maquila, según la Asociación Hondureña de Maquiladores, aunque probablemente sean muchos más. Ese mismo día, trabajadores y trabajadoras de la empresa maquilera, de las empresas maquileras de Cortés, salieron a protestar, pues muchas fueron suspendidas y ni siquiera les habían pagado. Pese a que las empleadas de la maquila son la mano de obra más importante para la industria nacional, las múltiples protestas organizadas desde el inicio de la pandemia no han sido escuchadas. Sucede lo mismo con las mujeres que trabajan en los mercados de San Pedro Sula y de Comayagüela. Desde el inicio de la pandemia se enfrentaron al hecho de perder la posibilidad de trabajar y generar ingresos para sus hijos e hijas, y lejos de ser escuchadas nuevamente, las mujeres en los mercados han sido reprimidas con mucha violencia policial. Y algo similar, aunque menos evidente, ha ocurrido con el gremio magisterial. Al inicio de la pandemia, las profesoras, que son mayoría en escuelas y colegios, se vieron obligadas a prácticamente crear una nueva modalidad educativa en cuestión de semanas. La carga se multiplicó y el costo operativo de la labor docente fue cargado a las profesoras, su energía eléctrica, su internet, el uso de sus equipos. Y lo que antes podía ser cuestión de horas se multiplicó a 8, ¿no? Ninguna institución se hizo cargo y, por el contrario, la Secretaría de Educación emprendió toda una campaña de vigilancia y control excesivo.
En algunos casos han pasado meses sin recibir salario y otras fueron despedidas, pues resulta que no toda la gente tiene acceso a internet, ¿no? Que tener internet es caro, que hay que tener buena señal y que es difícil, más difícil todavía, tener que adaptarnos a cada plataforma virtual que se nos pone enfrente en un país donde el acceso a internet ya es bastante limitado, ¿no? La cuarentena, que ha rebasado nuestra propia imaginación y se ha vuelto eterna, ha multiplicado las tareas en la casa porque ahí se cuida la vida ante la amenaza del coronavirus. Esto reafirma que el trabajo del cuidado es indispensable para la sostenibilidad de la vida, como lo ha planteado el feminismo desde hace décadas. Sin embargo, sigue siendo invisible cuando se trata de las que mayoritariamente lo realizan como un empleo. Aunque la Red de Trabajadoras Domésticas de Francisco Morazán exigió al Estado que fueran garantizadas condiciones mínimas de bioseguridad para realizar su trabajo, la Corte Suprema de Justicia les dio la espalda. De las 4 agresiones institucionales que hemos registrado, establecemos desde la red que esta es una de las más importantes porque significa una muestra del desprecio del Estado de Honduras a las mujeres que hacen justamente el trabajo de cuidado que ahora se considera central en sus discursos. Pero el trabajo doméstico también lo hacemos sin ningún tipo de pago, y las que lo hacemos desde hace siglos porque se nos ha enseñado que es una responsabilidad nuestra y para el bien de toda la familia. Con el confinamiento, las tareas se han multiplicado como nunca antes. Lavamos más, cocinamos más, limpiamos más y nos encargamos de quienes se enferman. Y si bien esto es algo que muchas veces hacemos movidas por el amor, por el deseo de cuidar a los otros y las otras, conviene preguntar qué tan cansado y difícil termina siendo para nosotras porque se considera que es únicamente nuestra responsabilidad y porque sabemos que nosotras muy pocas personas se ofrecen a cuidarnos. Las tareas domésticas son necesarias para que el espacio donde hacemos en esta situación el total de nuestras actividades sea agradable, armonioso y saludable. Pero es injusto que sean tareas solo asignadas a las mujeres por un discurso de obligación que ya no estamos dispuestas a aceptar. El trabajo de los hombres en este ámbito ya es una urgencia y una manera de parar la explotación de las mujeres en la casa. Hoy, donde todos y todas, hombres y mujeres, nos vemos obligadas a permanecer en casa por el confinamiento, la violencia machista se ha elevado. Y solo en marzo y abril, la línea 911 recibió 15.996 llamadas de denuncias por violencia doméstica en Honduras. De estas, solo 651 llegaron al Ministerio Público y apenas 125 tuvieron sentencia en los tribunales. Esta cantidad de denuncias evidencian lo violenta e insegura que puede llegar a ser la casa para nosotras y el ámbito de la familia y el matrimonio que siempre se ha promovido como un ideal para las mujeres. Según los datos que hemos recogido respecto a incidentes o agresiones a defensoras, los departamentos con más peligrosidad para las mujeres son, como mencionaba anteriormente el video, Francisco Morazán, Colón, Choluteca, Atlántida y Cortés, y le siguen en menor escala La Paz, Comayagua, Valle y Oro. Esto nos parece importante para identificar las patrones de agresión y de violencia contra las mujeres en toda la región, en todo el territorio nacional, ¿no? Y en ese sentido nos parece importante y presentamos a continuación otro video con nueva información que hemos recogido de los últimos meses. Entre enero y julio del 2020, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras registró un total de 520 agresiones a defensoras. 100 corresponden a agresiones personales, 425 a agresiones colectivas y 4 a agresiones institucionales. En su mayoría, las agresiones fueron dirigidas a las defensoras junto con otros miembros de la comunidad o compañeros y compañeras de movimientos. Y en segundo lugar, se registraron incidentes contra las defensoras que incluyeron ataques a sus familiares. 71% de las agresiones fueron de intimidación y hostigamiento psicológico, y 46% amenazas y ultimátums. Entre las principales agresiones registradas se encuentran restricciones a la libertad de expresión, movimiento y reunión, calumnia, señalamiento y campañas de desprestigio, expresiones de odio, incidentes de violencia sexual, detenciones ilegales y arrestos arbitrarios.
4 compañeras fueron asesinadas. Un dato importante es que 20 de los 56 registros de agresiones tuvieron un componente de género involucrado. Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Cumplimos 10 años y no nos van a detener. Y bueno, dada esta información, pues ahora nuestra compañera Melissa va a profundizar respecto a la violencia racista, la discriminación y el odio en el contexto de la pandemia. Gracias, compañeras. Sí, comentar algunas de las cosas que vimos en el video, y es que las agresiones de tipo, las más frecuentes que se señalan ahí, que tienen que ver con hostigamiento y amenazas, que unas son 71% y otras 48%, son números muy grandes y son números que además van combinados. Es decir, regularmente las compañeras reciben amenazas combinadas, agresiones combinadas, y este hostigamiento y amenazas regularmente suceden al mismo tiempo, lo cual nos indica la condición de zozobra en el que viven las compañeras. Otra cosa que se estableció en este video, y está también en el informe escrito, es los crímenes que hay por odio. Se señalan elementos de odio por lo menos en un 20%, y queremos referirnos en este momento precisamente a eso. Hay una forma de violencia, la violencia tiene muchas formas en ese país, no hay que explicarla demasiado, pero hay alguna que se nos hace a veces incluso difícil de nombrarla. Esa tiene que ver con lo que constituyen grupos, personas que salen de las normalidades establecidas culturalmente. Crecemos con la idea de que las familias son como las películas, ¿verdad? La mamá, el papá, los hijos y las hijas, y que todos son, a las niñas les gustan las cosas de las niñas, a los niños de los niños, lo cual es muy estereotipado, lo hemos aprendido en muchos lados, pero resulta que esa es una cultura muy fuerte, incluso en los espacios del movimiento social. Entonces, en ese sentido, todos los niños, niñas, personas que son parte de estos colectivos familiares o de comunidades que se salen de esa compulsión, de esa norma que se ha construido como única y como verdad, que le llamamos heterosexualidad obligatoria o heteronorma, son blancos de agresión. Lo que el pensamiento de la normalidad ha ocultado, en el caso de ese tipo de familias funcionales, es que se desecha, se expulsa a personas y se les deja fuera de la nutrición, de la seguridad, del abrigo material, emocional, del afecto y de todo lo que los seres humanos necesitamos para vivir. Y nos referimos precisamente a las lesbianas, a los gays, a las personas trans y travestis, a todo aquello que es disidente de la heteronormatividad. Desechar a esas personas se considera casi que, pues como decimos, normal, ¿verdad? O bien visto, o hay mucha condena sobre personas disidentes de esta heteronorma. En el confinamiento han sido asesinadas muchas mujeres trans, 2 de ellas, Luz Clarita y Scarlett Campbell, eran defensoras de derechos humanos, y nosotros hemos recogido también esta agresión porque son defensoras, porque son luchadoras, pero además porque en ellas se empeña esta cultura del odio entendido como la idea no solamente de hacer daño, sino que de hacer desaparecer, ¿verdad? Casi que la imagen, la identidad y lo que representan estas compañeras. Es muy, muy fuerte que, digamos, hacia las personas que están en las disidencias sexuales, especialmente las mujeres trans, pero también a las lesbianas, a los compañeros gays, ni siquiera en el caso de las agresiones, casi no viven procesos antes de ser asesinados, que desgraciadamente hay una escalada, ¿verdad? Que pueden empezar con agresiones, amenazas menores, que ninguna es menor, hasta llegar, digamos, al asesinato, pero en el caso
de estas compañeras trans fueron asesinadas a mansalva y de manera brutal. Lo mismo ha pasado, hay varios hechos de persecución a personas trans. En el mes de julio, Scarlett Campbell fue asesinada en Tegucigalpa. Ella pertenecía a la organización Muñecas de Arcoíris y Luz Clarita a una organización que se llamaba Organización Pro Unión Ceibeña, y fue asesinada en La Ceiba el 3 de mayo. Scarlett estaba en la calle y fue asesinada a balazos desde un carro. Cuando decimos precisamente el odio, nos volvemos, quiero enfatizar esto porque estamos hablando de un nivel de brutalidad y de crueldad impresionante. Entendemos por odio todas aquellas acciones, argumentos también, ¿verdad?, que se utilizan también contra ciertas mujeres por sus ejercicios con relación a la sexualidad o por sus trabajos. Incluimos aquí a enfermeras que se han convertido como en un blanco de agresiones odiosas, o sea, muy crueles, muy brutales. Son esas acciones que se hacen contra personas porque representan identidades, creencias o características que las hace diferentes a las otras, o que el resto de las comunidades, el resto de la gente considera peligrosas. Durante la pandemia, decíamos, el personal de salud se convirtió en un objeto de discriminación y agresión muy fuerte. El miedo al virus que ha convertido al personal de salud ha convertido al personal de salud en una fuente como al mismo tiempo de mucha necesidad, pero de mucho temor. Una enfermera nos decía en un medio de comunicación que ella iba saliendo de un turno y fue arremetida contra un muro por personas que desconocía, le hicieron amenazas muy fuertes, le decían que si seguía yendo al laboratorio o al hospital y regresaba, iba a tener repercusiones contra ella y contra su seguridad. Y esto decía en lo que nos toca vivir. Hoy precisamente leía un informe del Colegio Médico de Honduras en el cual estaban diciendo que hay 299 personas que han muerto solo por estar cerca del ámbito vital de las enfermeras, y hay 48 médicos. Y pues digamos que todo eso tiene que ver con la irresponsabilidad del Estado de proveer equipo de bioseguridad al personal de salud. El 38.9% del personal de salud hasta junio, que nosotros registramos este dato, eran enfermeras contagiadas. 38.9 enfermeras, 26.6 médicos y médicas. Y ni siquiera se contabiliza a las mujeres que limpian los hospitales, que son pues tan importantes en la protección de la salud. También el odio se hizo notar contra compañeras feministas. Claro, las feministas somos blanco de odio desde hace mucho tiempo, para eso solo hay que ver las redes, hay que ver todo lo que se dice sobre las feministas. Organizaciones como Somos Muchas, Ecuménicas por el Derecho a Decidir, denunciaron ciberataques misóginos y sexistas en su contra. Y recientemente, compañeras de la revuelta feminista en Libre fueron víctimas de múltiples ataques por las denuncias que ellas pusieron contra compañeros suyos del Partido Libertad y Refundación. Evidentemente, todas estas violencias tienen que ver con la práctica cultural masculinista de querer conservar sus privilegios y las comodidades que les otorga el patriarcado. Y en este caso nos pareció muy importante porque el espacio partidario es un espacio donde las mujeres han peleado por mucho tiempo para estar y para hacer sentir sus propuestas, sus voces, y se trata de violencia política. Llama mucho la atención que las respuestas que se hicieron contra esas denuncias, muchas fueron públicas, las leímos todas, se concentraron en desvalorizar la palabra de las mujeres y mediar los ataques de agresión contra esas mujeres políticas por razones de afecto y de familiaridad o por lealtades al partido. Pero la violencia patriarcal también, que desde hace siglos atraviesa la existencia de mujeres negras e indígenas, nos puso más en evidencia todo este sesgo racista que nosotros vemos en los patrones de agresión a las comunidades, a las mujeres y a las comunidades indígenas y negras. Las comunidades garífunas que llegaron a Honduras hace más de 200 años han construido formas de organización y vida comunitaria alternativa al resto de la comunidad hondureña. Las mujeres tienen un rol central en la comunidad
Por eso no es casual que durante la pandemia ellas y ellos rápidamente organizaron y sistematizaron, entre otras cosas, un protocolo de atención comunitaria que lo hemos estado difundiendo también a través de los espacios de la red, que hace mucho honor a su sabiduría ancestral. En ellas también se organizaron para dar información a su gente, para elaborar alimentos, comida, para atender a los adultos mayores, que en otros países del primer mundo fueron los que murieron, bueno, de hecho siguen muriendo, y para compartir la fuerza para enfrentar este miedo que es el discurso oficial. Y se encargaron de limitar el acceso a personas externas a las comunidades. Esto último, compañeras, ha sido fundamental para ser atacados, como en lo que Miriam llama la intención de exterminar a los pueblos indígenas y negros. La OFRANE denunció, por ejemplo, que el miércoles 30 de mayo fue asesinado frente a sus hijos Edwin Fernández, un compañero que estaba siendo parte de la Guardia de Protección de su comunidad de Río Tinto, donde pues no dejaban entrar a gente que no tuviera las medidas que ellos establecieron, y lo mataron enfrente de sus hijos. La OFRANE condenó el hecho y reiteró en un comunicado que el pueblo garífuna tiene derecho a autoprotegerse ante cualquier pandemia, cualquier agresión, y que para ellos, pues sí, la vida de su pueblo es sagrada. Apenas en enero de este año perdimos a la compañera Carla Ignacia Martínez, que es una compañera que era parte de las autoridades garífunas en Masca, y que el año pasado sufrió un atentado y murió a causa de ese atentado. Y al cierre de este informe, y ya lo sabemos todas, siguen desaparecidos los 5 compañeros que fueron secuestrados por de la comunidad de Triunfo de la Cruz, y aunque ha habido campañas y ha habido una gran cantidad de actos por su aparición con vida, pues todavía no se ha dado un informe que indique al menos que haya una investigación sobre el tema, ¿no?, que satisfaga por lo menos a la comunidad garífuna. Agresiones como estas se repitieron en otras comunidades. En junio, el COPIN ofreció prestar sus instalaciones en La Esperanza de manera temporal como centro de aislamiento para personas del centro penitenciario sospechosas o contagiadas por el COVID, a petición de trabajadores de la salud y del Poder Judicial. Ante esto, se hicieron públicas múltiples amenazas contra la organización y contra la sede donde se establecería este lugar, que es Utopía, conocemos todas, y se han levantado campañas de desprestigio muy agresivas, tremendamente agresivas contra el COPIN. El 23 de junio, en un comunicado, COPIN decía que rechazaba las muestras de discriminación contra las poblaciones vulnerables como los privados de libertad, y hacían un llamado a la solidaridad por parte de la ciudadanía de Intibucá, y reafirmaban su posición de disponer Utopía como centro de aislamiento. En respuesta, circuló un volante en la ciudad de La Esperanza, donde se decía que de llegar ahí, personas contagiadas con el COVID iban a quemar el centro. Y además se responsabilizaba no solo al COPIN, sino a Berta Zúñiga Cáceres, que es su coordinadora. También al pueblo Tolupán, mediante un amparo interpuesto por abogados del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, y admitido el 28 de abril del 2020 por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Lloro, se le debió haber restituido su derecho a alimentación y atención médica, en coordinación con las autoridades de la tribu, porque se les había estado negando sistemáticamente. Ya vemos cómo se ha repartido aquí el tema de los alimentos y los auxilios del Estado, que ha sido un manejo clientelar, pero particularmente al pueblo Tolupán se le había negado el acceso a la comida y a la salud. Se aceptó el amparo, se favoreció la respuesta, pero nunca sucedió la entrega de estos suministros. Y también mencionamos que parte de este patrón de racismo que cada vez es más evidente en las agresiones, a inicios de junio, migrantes haitianos, haitianas, cubanas, africanas, negros y negras albergados en Honduras, que han venido pasando una gran cantidad de privaciones para llegar y para seguir adelante hacia donde quieren migrar, fueron albergadas en el sur del país. En realidad estaban en la calle, si no es porque compañeras
de las redes de mujeres, de las compañeras y compañeros de colectivos allá les auxiliaron, y fueron además cuando empezaron a iniciar de nuevo su caminata para pasar por Tegucigalpa, ir hacia el norte, fueron detenidas por gases lacrimógenos de la Policía Nacional en Choluteca. Como siempre, las mujeres se llevan las peores partes, y tenemos el testimonio de una compañera que estaba en una de estas caravanas de migrantes y decía, el domingo vinieron en 3 buses, solo somos 27 y cabemos en un solo bus, nos dijeron que los niños iban aparte, los hombres aparte y las mujeres aparte. Nosotros sabemos que a los niños los violan en los albergues, ya hemos tenido esa experiencia. Lo sabemos y todo el mundo lo sabe, por eso antes de que me maten yo no entrego a mi hija. Eso dijo Esmeralda, una compañera. Y reiteramos que efectivamente en ese momento las mujeres del sur, las compañeras solidarias, defensoras, luchadoras, auxiliaron, ¿verdad?, a estas compañeras. También tenemos que pues, lamentar que durante este año hubo 4 asesinatos a defensoras. Mencioné 2 ya de las compañeras de la comunidad trans, y mencionar que el 2 de abril, apenas iniciado el confinamiento prácticamente, bueno, empezamos en marzo, ¿verdad? Fue asesinada la defensora de la tierra, Iris Argentina Álvarez Chávez, después de que los guardias de la empresa azucarera La Grecia llegaron a desalojar de manera violenta a su empresa campesina que se llama Cerro Escondido. El crimen contra Iris continúa impune, mientras la represión arrecia en la calle cuando hay cualquier tipo de levantamiento, sea por comida, por salud o por lo que sea. Apenas 2 días después de que empezara el confinamiento, también Aleida Huete, que es una mujer conocida en el sur por sus disidencias ante la dictadura de Juan Orlando Hernández, fue detenida de manera arbitraria y la llevaron presa. Habían perseguido a Aleida durante mucho tiempo, ¿verdad? Y la llevaron sin ninguna orden. Fue una detención ilegal que no pudieron sostener, la dejaron en libertad con una medida sustitutiva de la cárcel, pero bueno, ha seguido esta persecución contra ella. Y en el norte del país, también en la zona de La UAN ha pasado muchísimo. Hay compañeras como Esli Vanegas, coordinadora de COPA, desde inicio de año denunció el ataque y la persecución en contra de la Coordinadora de Organizaciones Populares de la UAN. Y también tenemos los casos de compañeras de la Fundación San Alonso Rodríguez, Adilia Castro, Roxana Romero, Juana Esquivel. Las primeras 2 fueron retenidas en un retén durante el mes de febrero y fueron hostigadas, amenazadas, en esta zona en donde la policía, el ejército y las combinaciones de estos resguardan la empresa minera, Los Pilares. Estas persecuciones también han habido muchas que son colectivas, y en el mes de mayo particularmente en una página de Facebook que sistemáticamente se encarga de las campañas de desprestigio en contra del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, emprendió una campaña muy, muy feroz, que ha ido en aumento, por cierto, en contra de Juana Esquivel, Juan López, Reinaldo Domínguez y Leonel George. Los acusa de corrupción, los acusa de de usar los recursos de las organizaciones y de las instituciones incluso para pagar asesinato a otras personas. Les acusan de diversos crímenes, pero es sistemática esta agresión, particularmente contra Juana, directora de la fundación, y los compañeros varones también. Las compañeras, hijas y hermanas de presos políticos, todas defensoras, siguen sus luchas en condiciones de precariedad material y bajo amenaza y vigilancias propias de un estado de impunidad como el que vivimos. En el mes de junio, en una transmisión de Radio Progreso, que citamos aquí, Juana Ramona Zúñiga, a quien conocemos como Monchis, de la comunidad de Guapinol, denunció el acoso violento de parte de personas que se mueven en la comunidad claramente para intimidarlas, amenazarlas con su presencia violenta.
hay que decir, compañeras, que también lo dijeron en los datos, muchas de estas agresiones contra defensora impactan directamente contra sus hijas y sus hijos y su entorno familiar. En el caso de estas compañeras que viven rodeadas pues de sus círculos familiares que son pequeños, por lo general son mujeres que son madres de hijos e hijas muy pequeñas, niños y adolescentes muy jovencitos, todo el tiempo están viviendo bajo el asedio, en la zozobra y el miedo de ser realmente asesinados. Van desde las amenazas directas a través de llamadas, a través de rumores, hasta hacer tiros al aire, ¿no? Estamos hablando de cosas muy, muy tremendas también para los niños y las niñas, que a nosotros en realidad también nos preocupa mucho porque sabemos que estos personajes que son parte no solamente de nuestras vidas, sino de las vidas de todas nuestras compañeras. En el Departamento de La Paz, la gente salió también a proteger sus comunidades, tal como lo hicieron en los otros departamentos, las comunidades indígenas particularmente, y 3 policías intentaron ingresar a la comunidad donde estaba Felicita, María Felicita López, una compañera coordinadora de mujeres del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, MILPA, y las personas que estuvieron en el retén en Plan de Flores el día 4 de mayo, que se encargaban de que las personas que entraban lo hicieran con las medidas de seguridad, fueron amenazadas. Para el 7 de junio habían procesos de criminalización contra 16 personas de Santa Elena, La Paz, por estos mismos actos. Hay que decir que María Felicita López es una compañera defensora muy reconocida, por la cual nosotros hemos hecho también varias alertas, que ha recibido múltiples amenazas de diferentes perpetradores. Y esos son algunos de los datos. Yo sé que es mucha información, pero es para tener un poco la idea de cómo van las cosas aquí y de quiénes son y en qué condiciones estamos desarrollando los trabajos, las luchas y la defensoría del territorio, de los derechos sexuales. Como decía el video, es muy importante, compañeras, remarcar que hay 2 grandes ámbitos donde se están agrediendo las defensoras. Una es a las que luchan por la tierra y el territorio, sabemos más bien vinculadas al proceso y a los proyectos extractivos, y otra, todo lo que tienen que ver, aquellas mujeres que estamos luchando por la defensa del cuerpo territorio, por la autonomía de las mujeres. Y entonces ahí hace mucho sentido lo que el feminismo comunitario, el feminismo negro, el feminismo de las luchas decoloniales también plantea, de que finalmente estos son los ámbitos, porque el capitalismo, el patriarcado y el racismo son pues los rostros, las caras de la misma hidra, ¿verdad? Las mismas caras de la opresión, y por tanto estos son los espacios de mayor agresión. Creo que tenemos un video más para no aburrir tanto con tanta palabrería, así que podemos ver esta última parte si quieren. De las agresiones personales a las defensoras, en orden de incidencia, los perpetradores fueron sujetos desconocidos, actores vinculados al movimiento social, otros actores, Policía Nacional, actores de empresas y negocios, agentes de seguridad privada, familiares, militares y autoridades estatales. En el 27% de las agresiones se reportó haber denunciado ante los órganos de justicia, ante un 46% que no lo hizo, fundamentalmente porque no confía en los entes de justicia y considera que es una pérdida de tiempo. Algunas consideran sus incidentes muy banales. El contexto sociopolítico de país más relevante que se manifestó en el registro de agresiones es la impunidad, seguido por la complicidad y corrupción estatal, la violencia contra las mujeres y misoginia, los conflictos sobre los recursos, tierra y ambiente, la militarización, la discriminación y el machismo, la ingobernabilidad, el fundamentalismo y la homofobia. Estos elementos no son en orden jerárquico.
porque en muchas de las agresiones están interseccionados. Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Cumplimos 10 años y no nos van a detener. Bueno, quisiera comentar un par de cosas sobre esta última información que vimos, y es un dato muy revelador y al mismo tiempo que nos ha hecho pensar un montón en la red y en los espacios en que hemos estado. Los perpetradores contra las mujeres defensoras, estamos hablando de las que que han registrado una agresión personal, no en el colectivo ni no en la institución, sino suya. Hay 10 de ellos que son desconocidos. Los desconocidos podemos suponer un montón de personajes que, según el espacio en donde estén, probablemente tengan que ver con redes de narcotráfico, con redes paramilitares, hasta con sicariato, por supuesto. Pero hay 8 agresores que son del movimiento social. Y eso, compañeras, es un dato muy, muy fuerte, porque estamos hablando de agresiones dentro de los movimientos mixtos de hombres contra compañeras. Puede ser que sean de su organización, de su partido, de su espacio comunitario. Y también algunas de estas agresiones son mujeres. O sea, hay denuncias de mujeres que han agredido a otras en agresiones que podían considerarse, si hubiera una escala, menores, digamos, que son probablemente vinculadas a campañas de desprestigio, pero que de todos modos son agresiones, ¿verdad? Son personas que están usando el espacio del movimiento social para agredir a otras mujeres. Esto es muy duro, pero la verdad es que durante muchos años la red ha emprendido campañas para evidenciar que dentro de los movimientos sociales también hay violencia, y no solo violencia de afuera hacia adentro, sino internamente. Y creo que finalmente hay denuncias que están apareciendo porque hay más conciencia, o probablemente hay más cobijo, hay más interés de las organizaciones de hacer que pues la ética política de sus propuestas transformadoras también cruce por sus grupos. Lo otro es que, claro, hay unas agresiones que tienen que ver con perpetradores militares y policías que siempre son altas, que sabemos que están relacionados, y luego que hay una maraña de agresores en los cuales hay muchos elementos del crimen organizado, pero que no podemos ni siquiera tener evidencias concretas de que eso es real. Es decir, nosotros tratamos de trabajar con la mayor información que podamos documentar posible. Tratamos de dejar poco espacio a la especulación, pero claro, podemos analizar a profundidad un poco más eso. El otro es que en estas 37 defensoras que hicieron registro de sus agresiones personales, hay varios actos de violencia sexual, incluyendo una violación. Esto es un elemento que otras veces no aparece, que cada vez está apareciendo más, porque también, así como las compañeras no denuncian porque consideran que lo que les sucede no es importante para denunciar, también a veces hay agresiones que tienen que ver con violencia sexual que no son tan fácilmente detectables, ¿verdad? Y creo que eso también está cambiando. Y bueno, por último, el hecho de que no denuncian porque no creen en el sistema de justicia, pues es que no vamos a discutir mucho al respecto, ¿verdad? Sin embargo, sí agradecemos profundamente, y eso para todas las personas que están, las compañeras defensoras de derechos que están conectadas, que ustedes lleguen y confíen en nosotras, porque para nosotras es muy importante. Sabemos que las mujeres tenemos poca tendencia a nombrar las agresiones en contra nuestra, pero que lo hacemos también cuando tenemos confianza en los espacios en que estamos. Y creo que cada una de las compañeras que toma ese tiempo, el valor y la decisión de hablar con nosotras y de confiar su información, y que significa en concreto su calidad de vida, sus miedos, su búsqueda de seguridad. Entonces, para nosotros eso es un acto de mucha confianza que agradecemos, que valoramos, y que por eso trabajamos en esto, no porque sea algo muy agradable de hacer.
Creo que con esto lo que podríamos ir cerrando es con algo que hemos llamado bordado de rebeldías, porque efectivamente, compañeras, así como nos va de mal en muchos sentidos, como hemos visto aquí, hemos hecho cosas muy importantes, valiosísimas en estos meses en el que el COVID nos ha tenido tan aterradas y que no el COVID, sino también, por un lado, la claridad de que esto es una pandemia, pero también el latrocinio organizado que hay en este país, que hace que la vida sea tan difícil, pero hemos hecho cosas muy importantes para sostener la vida en estos días. En primer lugar, 11 años de estar conviviendo con esta dictadura que trajo el golpe de Estado. Y hemos hecho acciones colectivas muy importantes, ollas comunes para que el hambre no se extienda como un virus. Hemos compartido medicina ancestral y popular. Nos hemos buscado la manera de conversar, preguntarle a las otras cómo se sienten una y otra vez. Y las mismas veces hemos llenado de palabras a las mujeres para que se animen, para levantarnos. Nos hemos ayudado cada vez que es necesario con lo que cada quien tiene, con lo que tenemos, con lo que nos hemos inventado para tener y en lo que se pueda. No hemos parado de denunciar en todos los medios posibles las violencias contra todas y todos, los robos organizados, el cinismo criminal de la dictadura de Juan Orlando Hernández y todas sus estrategias para fortalecerse. Hemos asistido a mujeres a las que les faltaba el aire por el COVID y a quienes no pueden respirar por los gases lacrimógenos entre el miedo y la desesperación, y hasta poner en pausa todo cuando ya no se puede más, o cuando es tiempo de cuidar de la gente que tenemos cerca o lejos. Nuestras hermanas migrantes siguen estando lo más cercana que podemos, angustiadas por la distancia y prestas a enviar lo que logran obtener con su trabajo. De ahí la importancia de hacernos un nudo en estos días, de mantener la vida a flote, de tomar la tristeza, la rabia, la indignación y hacerlas una red. Esta red, otras redes, las redes posibles de esperanza, pensamiento, proyectos de futuro, afectos, en el barrio, en la aldea, en el caserío, en la calle, en la casa. Seguir construyendo comunidad desde la ternura con nuestras compas, vecinas, amigas, para que la normalidad esta tan detestable, nunca vuelva a nuestras vidas. Gracias, Melissa, gracias, Ninoska, por este análisis, de una realidad muy dura que vivimos y que viven pues las compañeras en los territorios. Y bueno, también gracias por compartir ese bordado de rebeldías, así como lo han nombrado, de todo lo que hemos hecho y seguimos haciendo. También quiero mencionar que desde las organizaciones y defensoras que integramos la red de defensoras, hemos denunciado los asesinatos a compañeras que ustedes, ya nos comentaban que habían sido 4 en este año y que, desde lo que hemos logrado documentar, desde el año 2015 han sido más de 20 compañeras que han sido asesinadas por estar en el ejercicio de su derecho a defender derechos y en su trabajo de defensoría. También algo muy importante es que, también desde el año 2015 los policías y los militares siguen posicionándose entre los principales perpetradores, ¿verdad? Creo que están como siempre entre los primeros 5 perpetradores de las agresiones que documentamos. Y es por eso que nosotras hemos dicho, ¿verdad? Ya también en informes anteriores, que la militarización es uno de los principales problemas o amenazas que enfrentan las defensoras. Y para continuar con el análisis, ahora vamos a dejarlas con nuestras 2 invitadas. Primero iniciaremos con Sandra Maribel Sánchez, periodista, compañera, como lo mencionábamos al inicio, y posteriormente seguirá Heidi Alachán, una compañera abogada especialista en derechos humanos, quienes nos van a compartir sus apreciaciones y su análisis sobre los resultados del informe. Los dejamos con Sandra. ¿Desapareció el fantasma que está ahí atrás? No. Buenas tardes. Casi me siento tentada a decir lo que dicen los diputados en el Congreso Nacional cuando los entrevistan sobre temas que son un poco difíciles de abordar por parte de ellos porque implica asumir un compromiso. Opino lo mismo que mi compañero, dice. Es difícil, intento relajar un poco esto
que es tan duro, aún en las palabras hermosas que saben escribir las compañeras, es tan duro de conocer. Voy a poner mi cronómetro para usar racionalmente el tiempo. Es muy duro, pues, saber que eso está pasando y que todo este tiempo ha estado sucediendo y que las circunstancias particulares que el COVID-19, que la pandemia nos ha hecho vivir, nos lo saca a flote con más potencia. Yo no quisiera estar esta tarde comentando ese informe. Aunque queremos mucho a las compañeras de la red, tampoco quisiera estar celebrando 10 años de existencia de la Red Nacional de Defensoras. Y ustedes dirán, ¿qué contradicción? Es que 10 años de existencia, una década de existencia de la red, significa que venimos de una década en la que a partir del golpe de Estado, las violaciones contra los derechos de las mujeres se han venido incrementando, que en el transcurso del tiempo se han venido incrementando, y es muy doloroso tener que reconocer eso. Yo he estado reflexionando de si ahora lo que nos está pasando a las mujeres y que muy bien han descrito las compañeras es exageradamente más grave que lo que siempre se vivió. Creo que sí, en efecto es más grave, pero pienso también que ese encerramiento, ese enclaustramiento obligado, si no a toda la población, a un alto porcentaje de la población, nos ha permitido estar como más a la expectativa de lo que está sucediendo y entonces ir identificando con más frecuencia, con mayor profundidad, las cosas que nos están pasando y estamos como más informadas porque hemos estado sobreinformadas más bien, creo yo, y todos los hechos que ocurren en los territorios, por ejemplo, se buscan los mecanismos alternativos que hay ahora de comunicación para denunciarlos y entonces fluye más la información. Pero no cabe duda que venir de un golpe de Estado y no haberlo superado todavía, porque aunque hayan habido procesos electorales, las autoridades que gobiernan el país o quienes gobiernan el país en realidad están al margen de la ley, de los procedimientos que consideramos como los lógicos, los habituales, los que estaban establecidos en la ley para relevar autoridades, pues no funcionaron. Pero es que no solamente es eso lo que no funciona. Es que ha habido un resquebrajamiento, pues hay quienes creen que se exagera cuando se dice casi total, pero cuando se ponen a prueba la mayoría de las instituciones del país en la responsabilidad que tienen, nos damos cuenta pues que el resquebrajamiento es muy grave, el grado de deterioro es muy grave, y cuando uno le pregunta a las personas si hay alguna institución en la que crean y en la que pudieran colocar sus vidas o encomendar sus vidas o su seguridad, vemos cómo lejos de identificar a una institución, incluso aquellas como el Comisionado de los Derechos Humanos, que por mandato tienen que vigilar y asegurarse de que se cumplan todos los derechos y las libertades que tenemos supuestamente garantizados, no actúan. Y es entonces cuando las personas acuden, se organizan y acuden a instituciones como la Red Nacional de Defensoras, porque son ambientes, son espacios que consideran que son más cálidos, que son de su total confianza, que lo que ahí digan no va a suceder, como ha pasado en algunas oportunidades en el Ministerio Público, que alguien sale de dar un testimonio y ni ha terminado de hacerlo cuando el agresor ya sabe que la persona estuvo ahí, porque hay una filtración de información. Entonces, creo que muchas de estas cosas se han exacerbado ahora porque las limitaciones en la posibilidad de movilizarnos pone más en evidencia esto que ha pasado. Pero es una década de no vivir en un Estado de Derecho, ¿verdad? Donde las leyes valen menos que nada, donde se hacen valer solamente para quien tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, digamos que esa parte del Estado de Honduras que en otros lugares relativamente funciona, aquí en Honduras no pasa. Y a la par de esto, entonces hay un régimen
Han venido unos gobiernos y un régimen que ve la última oportunidad de saquear los recursos que quedan en el país a través de la aprobación de unos marcos legales que habilitan el concesionamiento de ríos, las concesiones mineras y últimamente, aunque se aprobó hace casi cerca de la década, la expresión más viva de ese irrespeto a todo lo que considerábamos antes que era algo que no se podía tocar como el territorio nacional, ¿verdad? A través de las zonas de empleo y de desarrollo económico sedes. Entonces, todo esto, más todas las violencias que hemos venido viviendo, la discriminación, el producto del patriarcado, la exacerbación de los fundamentalismos en unas circunstancias como las que estamos viviendo ahora mismo con la pandemia, hace que todas las libertades que quienes nos consideramos libres nos las queremos dar y las queremos ejercer, reciban en respuesta una sanción, ¿verdad? Una agresión y que se multipliquen estos espacios de agresión por todo el territorio. Entonces, vemos cómo las respuestas que en el transcurso del tiempo se dan en los territorios, se dan en las ciudades, se dan en las instituciones educativas, son respuestas que son rebeldías expresadas pues en este caso, pero también mayoritariamente por las mujeres, ante un statu quo que es discriminador. Y discrimina por ser mujeres, claro que sí, especialmente por ser mujeres, pero discrimina todos los disensos y todas las diversidades. Y es así como vemos que las violencias se ejercen de manera sobredimensionada, o más bien más que sobredimensionada, de una manera ilimitada, sin límites, en contra de las comunidades negras, de las mujeres negras, de las comunidades indígenas, especialmente en las comunidades indígenas, contra las mujeres, contra los jóvenes, contra las personas que tienen una identidad sexual distinta a la que la sociedad ha considerado como la que es aceptable para ellos, y así, entonces, la respuesta frente a todas esas diversidades, a esas libertades, a esa conciencia, a ese ejercicio de la conciencia individual, pero también colectiva, y de las libertades, es una respuesta cada vez más violenta. El encierro, entonces, creo yo, ha venido a evidenciar más y más y más cada día esto que está pasando, el discurso a diario en las cadenas de radio y televisión, advirtiendo a quienes salen, por ejemplo, en medio de la cuarentena, las consecuencias que va a tener para ellos el ejercer la libertad de movilización, que está, en teoría, está garantizada por la Constitución de la República, y de nuevo ponemos a prueba todo el marco jurídico del país, también las limitaciones de algunas garantías que se emitieron incluso a través de decretos, cuando lo que hay en el país no es una emergencia ni por razones de violencia social ni nada que se parezca, sino que es una emergencia sanitaria. Sin embargo, la emergencia sanitaria le llevó a limitar las libertades de otras naturales, por ejemplo, la libertad de expresión, que más bien en un contexto como este, estando la gente encerrada, debió haberse garantizado, asegurado, porque es la posibilidad que se tenía estando todos en espacios cerrados, que pudiese decirse toda la palabra que la gente quisiera decir. Sin embargo, no ha sido así, sino que más bien cada día, cada fin de semana, la expectativa es qué nueva limitación viene. Por otro lado, el deber de cuidado del Estado con relación a las personas que padecen la enfermedad, que es uno de los temas que mencionaba Melissa, se ha visto, se ha exhibido como el Estado que tampoco puede garantizar ni siquiera el derecho a la salud, ya que no puede garantizar las otras libertades, porque los recursos que debieron haber sido destinados para cuidar a las personas
que se han enfermado han sido dilapidados. Entonces, para poderse robar ese dinero, necesitan a las personas encerradas, necesitan a las personas calladas, necesitan señalar a todos aquellos que no se ajustan a sus reglas. Y es aquí cuando se vuelve más necesario y más importante el trabajo de las defensoras, la labor de defensoría. Pero claro, a la par de todos estos controles que se han establecido y que se han agudizado ahora en este momento, nos encontramos que los territorios están llenos de militares y policías. Los que antes solo se ubicaban en algunos lugares estratégicos porque estaban protegiendo los intereses de la gente más poderosa del país para evitar que las personas que defienden los territorios, la tierra y territorio, se movilizaran y hagan ese control territorial del que nos hablaba Berta, ahora se extiende a todo el territorio nacional. Porque todos los lugares del país se han vuelto lugares donde la gente tiene razones para protestar, razones para señalar. Y es ahí entonces cuando sabemos que las mujeres son las primeras que están al frente de las luchas, pero también son las primeras que son agredidas. Esto en los espacios públicos. Y ahí pues encontramos todas esas agresiones de las que las compañeras hablaban. Pero también, de nuevo, esos espacios privados, un entorno más cercano, más personal, que es el de la casa. Entonces, la mujer haciendo la lucha en los espacios públicos, pero también recargada, cumpliendo responsabilidades en el hogar, porque además de lo que ya hacía, ahora está presente toda la familia, muchas veces en espacios muy reducidos, lo que se vuelve una fuente generadora de conflicto, porque se quieren imponer los mandatos patriarcales y se vuelve entonces un lugar donde también, más que antes, la agresión está a la orden del día, ¿verdad? Luego, las privaciones económicas a las que se ve sometida una buena parte de la población, porque la pandemia también trajo un recorte importante de ingresos o la eliminación completa de la fuente de ingresos, agrega las preocupaciones y los sufrimientos de las mujeres. Por ejemplo, Meli hablaba de las mujeres trabajando en la maquila. Pero la otra gran fuente de empleo de las mujeres es la economía informal, donde ellas se van generando su propio empleo, que no está sujeto, por ejemplo, a un seguro social, donde si resulta infectada porque anda en la calle y está más expuesta al virus, al que pueda acudir para obtener la atención médica, eso no lo tienen porque quienes trabajan en la economía informal pues no gozan de ese beneficio, que termina siendo un privilegio porque es un sector muy reducido de la población la que está afiliada al seguro social. Entonces ahí de nuevo buscar la atención para la salud se vuelve una nueva agresión para las mujeres. Cuando van a buscar su propia atención, pero también cuando acompañan a miembros de su familia o a compañeras que han querido hacer llegar a esos sitios y se encuentran con un sistema de salud que por sí solo también constituye una agresión para todas, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo en realidad la pandemia para lo que nos ha servido es para desvelar todas esas situaciones que rodean la vida de nosotras las mujeres y que cuando hay unas circunstancias que la gente le dice normal, aunque ya es suficientemente provocador en nombre del informe que las compañeras han presentado, si ya antes esa normalidad era agresiva para las mujeres, violentaba sus derechos, ahora que se le van agregando todo este tipo de limitaciones, de vejaciones que tienen que vivir, la situación se vuelve un poco más grave. Entonces vemos pues cómo frente a todos estos hechos hay un privilegio, el Estado privilegia a la empresa privada y deja con una serie de privaciones, las privaciones que siempre han tenido, pero que ahora no pueden suplir por sí solas las familias porque no ha habido posibilidades de salir a generar
los recursos que se requieren para sostener a la familia. Entonces, la situación se agudiza y con la situación económica agudizada también otro de los problemas. Todos los espacios de disidencia se cierran también, ya no nos podemos encontrar en algunos sitios que antes nos servían para hablar de estos temas, para debatirlos, para posicionar y para actuar. Estos espacios se van cerrando y los pocos sectores que se han atrevido hasta ahora a salir en protesta, vemos pues los controles que se han ido colocando cada vez más. Entonces, yo lo que pienso es que la impunidad ya la teníamos, y con esto voy cerrando. La impunidad ya existe en el país. La impunidad ha sido parte del contexto general del país hasta ahora, pero de nuevo se vuelve más notorio ahora porque nos sentimos impotentes ante la imposibilidad de movilizarnos, de protestar, de denunciar de las formas tradicionales en que lo veníamos haciendo, y entonces es más notorio, es más sentido y afecta más nuestra emocionalidad y nos pone tristes y tenemos que buscar unos espacios colectivos para poder actuar. Esto nos plantea, y con esto voy cerrando, un gran desafío, y es encontrar, más allá de estos espacios como el que tenemos ahora mismo, otra forma de juntarnos, otra forma de discutir los temas que nos interesan y otra forma de actuar sobre esos temas. Y sobre todo, otra forma de hacer sentir la calidez de el acompañamiento, que se multipliquen esos espacios para apapacharnos, para las expresiones de ternura, sea que pensemos que las compañeras tienen necesidad o no, porque todas realmente en este momento lo estamos necesitando. Esa es un poco la reflexión que yo podría hacer al respecto, que redunda sobre lo que ya las compañeras habían planteado. Bien, muchas gracias a Sandra, que justamente acaba de cerrar su parte de reflexiones. Yo voy a retomar algunas porque son reflexiones comunes también, derivadas del informe, pero también desde una mirada más panorámica. Antes de entrar a ese detalle, yo quisiera hacer algunas cosas previas y, en primer lugar, agradecer a la Red Nacional de Defensoras por la confianza y de abrir el espacio para poder comentar su informe, pero también felicitar a la red por estos 10 años que en un país como Honduras, y con todas las dificultades que existen y con las cuales nos encontramos para hacer trabajo de defensa de derechos humanos, es bastante valiosa la persistencia y la sostenibilidad de un proyecto político comprometido como es la Red Nacional de Defensoras. También voy a tomarme la atribución de saludar a las radios de COPIN y saludar al COPIN, que han estado, entiendo, pegadas al evento, pegados al foro y atentas. Así que un saludo con mucho amor desde la red, pero también desde todas nosotras que con mucho cariño estamos siempre también trabajando y siguiendo el quehacer de COPIN. Creo que el informe lo han presentado en detalle y creo que con bastante precisión, así que yo voy a desarrollar 6 ideas puntuales en función del informe en gran medida, pero porque también hay elementos importantes que quiero resaltar del informe. Uno de estos elementos que me parece fundamental del informe es el hecho de que, si bien el informe y la finalidad de la Red Nacional de Defensoras es puntear, sistematizar y también identificar las violencias específicas de las cuales son víctimas las mujeres que defienden derechos humanos, es muy interesante que en el desarrollo de los capítulos hay una mirada bastante integral, en el sentido de que no hay un mapeo de agresiones exclusivas a mujeres defensoras o de agresiones exclusivas a defensoras, sino que hay una mirada integral o panorámica de agresiones en sus entornos inmediatos, inclusive, obviamente, hay un
hay un punteo, hay un abordaje o mención en relación a los impactos de las distintas violencias de las cuales son víctimas las mujeres. Esto es bastante importante justamente porque refleja el trabajo que hacen las mujeres y que hacemos las mujeres, sobre todo las compañeras que desde los territorios hacen trabajo de defensa de derechos humanos y cómo las mujeres en los territorios se entienden siendo parte de una comunidad. Es esta realidad en la que una agresión, sin importar que no sea solamente a otra mujer, sino a otra integrante de la comunidad, repercute en nosotras y repercute en la comunidad misma, en la idea de colectividad. Así que eso me parece bastante valioso. Me parece muy importante y luego también decir que la mención que hace el informe al inicio acerca de que hay una deuda de subregistro ubicado en este contexto específico de COVID tiene que ver justamente con el manejo de la pandemia. Ya Sandra Maribel hacía una mención específica sobre esto, pero un elemento muy importante que hay que resaltar es el hecho de que parte de las medidas y parte de esa concepción de orden y seguridad desde la cual se ha manejado la emergencia en el país tiene que ver con las restricciones de movilidad, pero también con restricciones específicas a la labor de defensa de derechos humanos. Esto tiene que ver con que dentro del decreto del PCM 021-2020, que suspendió derechos fundamentales e impuso restricciones para la movilidad, y quienes desarrollamos trabajo y quienes desarrollan trabajo de defensa de derechos humanos no estuvieron comprendidos ni en ese primer momento, ni en ningún momento hasta la actualidad de la pandemia. Y ahí decir también que obviamente se manejó todo el tema de los salvoconductos, etcétera, pero desde la mirada de los organismos internacionales y de los estándares internacionales, esto implica una doble restricción. ¿Qué quiere decir? Que no solamente ya estaba la restricción indebida de que quienes hacen defensa de derechos humanos y trabajan por esto ya no estaban comprendidas dentro de las excepciones para poder movilizarse y hacer su trabajo, sino que además le imponen una segunda restricción que tiene que ver con solicitarle al Estado del cual va a documentar violaciones a derechos humanos que considere si le permite o le otorga o no el derecho de movilidad. Entonces, yo creo que ese elemento es importante porque en este contexto en el que hemos estado viviendo de cuarentena absoluta en los primeros meses y ahora con restricciones un poco más flexibles desde una intención de asegurar la reapertura económica, pues sí, claro, va a haber un subregistro derivado de estas dificultades. Luego también decir que el informe, en términos generales, es interesante por la finalidad didáctica y también por la facilidad de comprensión. Creo que, y esto es una valoración bastante personal, pero que me parece muy importante porque los informes generalmente no logran conectar con todos los públicos, sino que están dirigidos a algunos públicos que olvidan en alguna medida o que no contemplan en la mayoría de los casos a las poblaciones que están siendo registradas y sistematizadas. Entonces, el hecho de hilar un relato, que yo así lo siento el informe, es un relato bastante bien hilado, que nos posiciona en contexto, que nos posiciona en datos, que nos posiciona en reflexiones, pero que también tiene mucho ese elemento de la reflexión desde el corazón y desde la fuerza de hacer lo que nos plantea en las acciones que se han emprendido, de cómo se han venido hilando rebeldías y luego en las reflexiones finales. Eso puntualmente, y luego, bueno, yo creo que el informe hace un mapeo interesante. Primero, perfila a las mujeres que son víctimas de estas violencias, es decir, y aquí hay un elemento relevante, porque ciertamente ya conocemos el contexto previo al COVID. Y podríamos entrar en detalle, y yo diría, bueno, podemos verlo desde el golpe de Estado y conocemos en detalle todas las condiciones que han venido suscitándose y que hay en el país desde el golpe de Estado que han activado las violencias en contra de la defensa de derechos humanos, de los defensores y defensoras, como ahora se ha impuesto este término o se ha acuñado este término, o de los líderes y lideresas sociales, como antes, quizás había más comodidad para hacer referencia a quienes estábamos de alguna manera haciendo oposición a las disposiciones del régimen de los gobiernos. Pero yo creo que una mirada más puntual habría que hacerla desde el 2017 a partir del fraude electoral. Y en ese sentido, el informe es bastante claro en mapear como víctimas de estas violencias específicas las mujeres trans,
pero también a las feministas, a las mujeres integrantes de grupos minoritarios, como lo denominan los estándares internacionales, mujeres negras, indígenas, migrantes, y aquí hay un elemento relevante, porque históricamente la mayoría de las violencias han estado íntimamente vinculadas y están íntimamente vinculadas con un tema de clase. Quizás la pandemia, por su naturaleza sanitaria, pone como una nueva víctima, como un nuevo blanco de violencia al personal de salud, al personal médico. Y hay que ver también que aquí este cruce de clase, desde donde se conciben las violencias, también es notorio. Es decir, las médicas, los médicos, pues hay al menos un registro de 50 médicos y médicas que han fallecido a causa de contagio por el virus, pero aunque esta violencia ha sido más general, hay una más específica que tiene que ver con el personal de limpieza dentro de los centros hospitalarios y donde están atendiendo la pandemia, que no es tanto objeto de registros y tampoco de menciones. Y el informe lo mapea puntualmente, lo señaliza, y eso me parece bastante importante. También el informe hace referencia a las violencias mapeadas, digamos, hace una categorización en un primer término, que ya lo mencionaba Melissa y lo ha desarrollado algunas otras compañeras, que tiene que ver con las restricciones a la libertad de expresión, de movimiento, de reunión, también la calumnia, el señalamiento y campañas de desprestigio, y puntea también algunas otras que tienen que ver con incidentes de violencia sexual, incluyendo violación y detenciones ilegales y arrestos arbitrarios. Sin embargo, en el texto del informe hay otros patrones de violencias que están mapeados y que yo quisiera hacer mención. Creo que una de las primeras violencias que hay que identificar dentro del manejo de la emergencia tiene que ver con la naturaleza de las medidas que se han adoptado desde las instancias de gobierno que han estado al frente de la gestión de la emergencia. Y esto tiene que ver con que, como ya lo decía, lo señalaba Sandra Maribel, ha habido un enfoque de orden y seguridad, es decir, aquí han justificado las restricciones de movilidad con el tema del no contagio, y esto derivó en la cuarentena, en la suspensión de garantías y en lo que trajo la naturaleza de estas medidas en las violencias específicas contra las mujeres. Luego también hay que decir que parte de la violencia de la gestión de la emergencia y de las medidas adoptadas tienen que ver con que, a pesar de las recomendaciones internacionales para los estados de cómo manejar la emergencia y el énfasis específico de grupos como el G16, de la misma Comisión Interamericana, de las Naciones Unidas, a través de sus directrices para la atención de la emergencia y las resoluciones de la Comisión Interamericana, sobre todo la 01/2020, donde puntualmente y expresamente manda que la gestión de la emergencia y las medidas tienen que tener un enfoque de género, que vayan encaminadas a activar canales inmediatos, canales expeditos, para poder atender las situaciones de violencia en contra de las mujeres y para poder brindar respuesta pronta. Como lo sabemos, en el país la gestión de la emergencia no ha tenido un enfoque diferenciado en absoluto. Es decir, las mujeres han recibido esta violencia y este comportamiento y este patrón violento lo recibieron también los pueblos indígenas, lo recibieron los migrantes, la niñez, lo han recibido los pueblos indígenas, justamente por eso, porque no ha habido una gestión de la emergencia desde una concepción o un enfoque de derechos humanos, sino de un enfoque de orden y seguridad que ha derivado en que la militarización cruce absolutamente toda la gestión de la emergencia. Militares colocados en puestos de dirección en Invest, militares repartiendo alimentos, militares cuidando territorios, y aquí hay un vínculo muy interesante que hay que hacer con otras formas de violencia, porque el hecho de que los militares estén siendo tan activos en la gestión de la emergencia, en la atención de la emergencia, ha estado íntimamente vinculado con que el incremento de la presencia militar ha sido con mucho más énfasis en territorios que también ha habido y existen conflictos socioambientales, territoriales, vinculados al tema extractivo. Entonces, esto, digamos, es como dentro de ese enfoque de seguridad, pues la dictadura, en este caso el régimen, ha hilado de manera bastante fina para poder mantener el control desde la justificación de la pandemia. Luego, yo creo que también una de las violencias fundamentales de las cuales están siendo víctimas la población en general, pero las mujeres en particular, y las mujeres que defienden derechos humanos aún más de manera específica, es el hambre. En el país,
Y eso tiene que ver con las restricciones que ya mencionaba el propio informe a la movilidad y a la libertad de expresión, pero es que, veamos, en este caso la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas ha hecho un registro que ustedes pueden ubicarlo en línea, que es un registro que se va actualizando de manera simultánea, en tiempo real, y digamos, más o menos hasta el 15 de agosto, que fue el último registro que yo pude ver, establecía que entre el 13 de marzo y el 15 de agosto en Honduras se habían registrado 442 manifestaciones en 73 municipios de Honduras. Lo relevante de este dato es que 153 de esas movilizaciones han sido motivadas por la exigencia de alimentos. Esto quiere decir que toda esta violencia específica por hambre, que cruza obviamente a familias enteras, que ha desmontado también todo el discurso político en posicionar la Operación Honduras Solidaria como una de las medidas de mayor éxito histórico. Ustedes pueden precisar este dato en una de las páginas oficiales del gobierno, donde afirman que es la medida alimentaria histórica con mayor éxito en Honduras. Entonces, este despliegue de movilizaciones demuestra justamente el hecho de que el hambre es una de las violencias más específicas. Luego, finalmente, y de manera muy amplia, puntear que algunas de estas otras violencias específicas tienen que ver con la criminalización, ya lo mencionaba, el despojo en de múltiples formas, pero algunas de las cosas que menciona el informe y que son importantes es el desempleo, pero también el subempleo. Está también el tema de los cuidados y cómo esto dentro de la pandemia, lo sabemos, ¿verdad?, se incrementó, es decir, la sobrecarga de trabajo sobre las mujeres y el trabajo no remunerado. La situación de las trabajadoras domésticas es muy importante, y ya lo decía el informe también. Otro patrón de violencia es la discriminación por raza, por identidad de género, y luego la represión, que esto está íntimamente vinculado con todo el despliegue de la violencia por hambre y las manifestaciones a lo largo del territorio nacional. Un caso muy particular de la represión es el caso de la compañera argentina en el sur, que ya lo mencionaban, que fue asesinada en el marco de un desalojo. Luego también otra de las dos violencias que voy a mencionar de manera muy general es el tema de la profundización del extractivismo. Vimos la escalada de las sedes y ahí podríamos conversar ampliamente sobre el impacto específico de esto en la vida de las mujeres y en la vida de las mujeres defensoras también. Y luego también otro elemento ahí tiene que ver con activación de mecanismos para el saqueo en el marco de la pandemia, por ejemplo, el licenciamiento electrónico. Y finalmente las múltiples expresiones de violencia machista que vimos que potenció o disparó de manera brutal, de manera abrumadora, en las medidas adoptadas con este enfoque de orden y seguridad y la ausencia de un carácter diferenciado en la concepción o en el manejo de la emergencia. Cierro diciendo que es muy importante, ubicar todo esto, también ubicar la responsabilidad estatal en esto, porque hay responsabilidad y porque no podemos ver las violencias de las cuales están siendo víctimas las mujeres en el país y las mujeres defensoras de manera más concreta sin ubicar la responsabilidad. Y yo solo quiero dejar ahí posicionado como uno de los problemas más graves el tema de la impunidad, la ausencia de investigación, lo hemos venido diciendo, un 95% de impunidad en términos generales con los crímenes relacionados con defensores y defensoras y también con las violencias contra las mujeres, pero también habrá que ver en otro momento la responsabilidad de las entidades como la Secretaría de Derechos Humanos y también el Mecanismo Nacional de Protección, que son simple y sencillamente ineficaces para poder atender esta crisis, esta otra pandemia o esta normalidad que como ya lo dice el informe, ha sido el problema. Yo cierro reiterando la gratitud por este informe, reiterando también la gratitud por las reflexiones y por recordarnos que lo que nos salva o lo que nos va a seguir salvando es esa capacidad de hilar rebeldías desde nosotras, pero también desde los movimientos sociales y los distintos sectores que entendemos y que creemos que podemos construir un país mejor para todos y para todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Heidi, muchas gracias, Sandra. De verdad para nosotras es muy valioso todos los aportes que nos han dado, no solamente porque contribuyen al debate para nosotras, sino también a todas las compañeras y integrantes de la red
que están conectadas a esta transmisión, y también para todas las compañeras y compañeros del COPIN que nos están escuchando, porque el COPIN, bueno, les agradecemos y les saludamos también, que están retransmitiendo la presentación de este informe a través de sus radios comunitarias. Bueno, ahora le damos la palabra a Ninoska, quien nos va a compartir las conclusiones de este informe. Sí, gracias, Catherine. A mí me gustaría agradecer profundamente a Sandra y a Heidi por el análisis que nos han presentado, bastante exhaustivo. Qué alegría saber que de la red pues existe la capacidad de registro y de producción de algunas reflexiones que alimentan, digamos, las reflexiones que ya han tejido ustedes y que se están tejiendo desde varias organizaciones y partes del país, ¿no? Sí quisiera hacer énfasis en que cuando Melissa y yo nos reunimos por primera vez para conversar en cómo se iba a plantear el informe, justamente lo que se cruzó por nuestra cabeza y que era algo inmediato era, y que es central en el informe, aunque no se plantee así por una cuestión también de relato y de posicionamiento de cierta narrativa, es el conflicto capital-vida, ¿no? Todo lo que ya ha esbozado Heidi de manera muy profunda, ¿verdad? Todo lo que es lo que significa la suspensión de garantías constitucionales para las mujeres, la profundización del extractivismo, también incluso agregar el papel de las militares y la política agraria del gobierno, que le da a los militares el derecho y la prerrogativa de hacer lo que esté a su antojo en términos agrarios. La activación de mecanismos para saqueo de los bienes públicos y la posterior descapitalización de lo público y quizás la profundización del machismo, pues son elementos propios de este conflicto capital-vida que ha existido durante mucho tiempo, que las mujeres durante muchos años han colocado esta discusión, las feministas han colocado esta discusión, pero que en estos últimos meses se ha profundizado no solo en Honduras, sino en el mundo, ¿no? Y bueno, eso es lo fundamental aquí, ¿no? Reconocer que sí, definitivamente estamos ante tiempos difíciles, quizás comparables con los tiempos del Micho, del golpe de Estado del 2009, y que esto suele generar desesperanza, preocupación, dolor y desánimo para seguir, pero que a esas alturas no tenemos alternativa más que empeñarnos en crear otro mundo donde no manda el consumo, la explotación, la violencia, y eso solo lo vamos a construir en la medida en que nos juntemos con otras compañeras y que nos organicemos. Porque la vida en ese país, pues sí es bien difícil, ¿no? Para nosotras y hay que hacer algo ante esto, que justamente es cambiarlo todo. La urgencia de seguir caminos que empezaron otras y otros, escucharnos entre nosotras, hablar sobre aquello que nos duele y convertir ese dolor en digna rabia, en organización, en continuidad de propuestas, en hacernos muralla ante las opresiones y en no desistir en el deseo de una vida digna y vivible. El capital lo representa estos patriarcas, estos patrones, y nosotras, las mujeres defensoras, líderes comunitarias y demás, representamos la defensa de la vida ante la avanzada de este capital violento, extractivo y de muerte, ¿no? Hemos hecho muchas cosas durante todos estos años y se han acumulado de experiencia y de resistencia. De eso no hay duda, ¿no? Y puede suceder que nos desanimemos porque hacemos y sentimos que no vamos a ningún lado a veces, pero no hay otro camino que no sea la organización para las múltiples causas. Ya nos organizamos en esta red, en múltiples redes, en otros espacios, en el vecindario, en los trabajos, en los agobios. Y pues ahora es tiempo de crear nuevas formas de convivir y en verdad hacerlas cada día, ¿no? De que la convivencia y las ganas de hacer el cambio pasen por nuestra forma de coexistir con las demás personas, con la naturaleza y con los bienes comunes. Nada más, agradecerles por estar presentes a lo largo de toda esta transmisión y gracias también, Melissa, por permitirme colaborar en la elaboración de este informe. Gracias, compañeras, Catherine, Sandra, Heidi, por sus aportes, a Ingrid, que está ahí atrás en la parte técnica, pero que definitivamente es fundamental en todo este trabajo, a las compañeras de la red y bueno, te dejo a vos, Catherine, para que cerres. Gracias. Muchas gracias, Ninoska. Y bueno, con este informe es nuestro deseo de que este documento y este análisis, ¿verdad?, sea leído y llegue
a muchas compañeras que lo puedan discutir y que lo puedan conocer en sus comunidades o en las reuniones que tengan, porque creemos que puede ayudarnos mucho, ¿verdad? A poder pensar y repensar qué es lo que hacemos, cómo estamos viviendo y darle valor a todo lo que estamos haciendo desde nuestros territorios. Y bueno, además continuaremos conversando sobre este informe hoy a las 6:30 en La Rojita, el programa de la Red Nacional de Defensoras a través de Radio Progreso. Y bueno, ya para cerrar, muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos que nos acompañen también mañana y el sábado 31 en las otras actividades que tenemos en el marco de la celebración de los 10 años de la red. Bueno, mañana tendremos una ponencia teatral, se llama Las telarañas de la violencia, con Pamela Palenciano a las 4 p.m. a través siempre de Facebook Live. Y el sábado 31 a las 6 p.m. estaremos en el Festival de Música y de Poesía Somos las Voces que Nunca Callarán. Y esperamos que nos acompañen. Nuevamente, gracias y pues hasta mañana.